Hoy necesito que tratemos varias verdades incómodas con respecto al desarrollo de software en general y al desarrollo móvil en particular. Y quería aprovechar este podcast, que al final es un formato un poco más relajado, para que os pueda contar mis opiniones, vosotros también me contéis las vuestras en los comentarios y de esa forma podamos extraer algunas ideas, porque al final todos estamos muy sesgados por lo que vamos leyendo en el día a día, lo que vamos probando en nuestras propias carnes y por tanto mi opinión puede variar mucho de las vuestras y me encantaría conocerlo. El tema quizás es muy manido, pero hoy tiene un toque un poco particular y es el relacionado con si la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o no a los desarrolladores. Todo este mundo de la inteligencia artificial generativa y cómo por casualidad un poco se ha descubierto que desarrolla y desarrolla muy bien y crea código muy válido en muchas situaciones, está haciendo replantearnos nuestra situación como desarrolladores, si los desarrolladores seguirán existiendo en el futuro, cómo podemos defendernos ante ello, porque al final muchos de nosotros no nos queremos dedicar a otra cosa, es nuestra pasión y es nuestra forma de vivir y por tanto quizá a veces nos aferramos a una realidad que no queremos que ocurra, pero que quizá puede llegar a ocurrir, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero tratar en el podcast de hoy, en el episodio de hoy. Un punto que es insalvable y que eso ya lo estamos viendo hoy en día y contra lo que creo que no se va a poder hacer nada, es que la inteligencia artificial ya está sustituyendo a lo que antes considerábamos el junior raso, es decir, una persona que simplemente recibe instrucciones y pica código mediante una estructura muy clara, sin tener que pensar mucho, sin tener que tomar muchas decisiones. Todo esto, a grandes rasgos, lo puede realizar hoy una inteligencia artificial con el suficiente contexto y con la suficiente información. Y por tanto, en ese punto ya cada vez aportamos menos valor los desarrolladores. Por tanto, la primera recomendación que quiero hacer en el día de hoy y que ya me habréis escuchado otras veces es que hoy en día ya no vale solo con saber picar código. Necesitamos saber programar, necesitamos conocer las bases del desarrollo de software, el ir más allá, el saber por qué tomamos las decisiones, el saber generar una arquitectura, cómo adelantarnos a lo que puede ocurrir en un desarrollo de software habitual, cómo lidiar con el equipo, con los product managers, con las necesidades de la propia empresa y todo esto hace que tengamos que ir más allá y que los conocimientos que antes eran válidos para entrar en el mercado laboral, hoy ni de lejos se le acercan. Por tanto, lo primero que te quiero recomendar aquí es que en vez de enfocarte tanto en el aprendizaje de nuevas librerías, de todas las novedades, etcétera, lo que siempre recomiendo, que te enfoques en aprender sobre calidad de software, sobre arquitecturas, sobre las bases de un diseño de software que pueda escalar en el futuro, que sea testeable, que sea mantenible. Todos estos conocimientos que te van a llevar un paso más allá y que en proyectos grandes van a ser necesarios sí o sí hoy y probablemente dentro de muchos años. Por tanto, mi recomendación a día de hoy es que esto lo tengas en mente porque ya nos estamos dando cuenta por las ofertas de empleo que aparecen, por las oportunidades laborales, que esto es el mínimo que se le pide a cualquier persona para entrar en el mercado laboral. Esto te lo comento y así hago el momento spoiler rápido porque en las próximas semanas, de hecho la primera semana de marzo, empieza la siguiente edición de Architect Coders, así que si eres desarrollador Android o te lo estás planteando y quieres dar ese salto de calidad, aprender todo lo relacionado con lo que estamos hablando aquí, la mejor forma es a través de esta formación donde tenemos un programa muy estructurado, con tutores que te acompañan durante todo el proceso y que por tanto te van a ayudar a que llegues a ese punto de calidad de la forma más rápida y eficiente posible. En pocos días vamos a cerrar las plazas, así que te animo a que te vayas al primer comentario a la descripción, entres en la masterclass introductoria, reserves una sesión conmigo y terminemos de cerrar los detalles para ver si esta formación es para ti y puedes formar parte de la próxima edición. Dicho esto, hay que entender un poco los límites hasta los que llega hoy la inteligencia artificial, que no quiere decir que esto sea a donde vayan a llegar en el futuro, pero sí que es verdad que con las tecnologías actuales estamos un poco alcanzando ese límite. Seguirá creciendo, seguirán evolucionando, el código que harán es mejor, tendrán más contexto, pero siempre les va a faltar ese pequeño extra
en el que va a hacer falta un desarrollador para terminar las tareas. Por ejemplo, yo te cuento que he estado desarrollando en estos días un par de aplicaciones con Cursor y por tanto lo que he hecho ha sido principalmente desarrollo web. Y las aplicaciones, para que te hagas una idea, son relacionadas con la publicación de posts o de vídeos en las redes sociales. Por ejemplo, este podcast que estoy grabando ahora, luego lo pasaré por mi aplicación para que el proceso desde que yo creo el vídeo hasta que lo publico en todos los sitios donde lo tengo que publicar, creo la newsletter que envío a los seguidores que tengo en ella, pues que todo esto sea mucho más procedimental, mucho más rápido y me ahorre literalmente horas de trabajo. Y luego tengo otra que me ayuda con las publicaciones tanto de vídeos cortos como de las publicaciones en texto en las redes sociales. Y nuevamente, pues ahí hago muchas cosas, desde, por ejemplo, sacar la transcripción del vídeo con Whisper, hasta ponerle los subtítulos, el programarlo en una plataforma que luego me lo publica el día el que es requerido y bueno, muchos pequeños detalles que en el día a día tenía que hacer manualmente y que esto literalmente me puede ahorrar varias horas de trabajo a la semana. Estas aplicaciones he querido probar a implementarlas sin tener mucha idea del código, es decir, lo he hecho en tecnologías que no conozco, lo he hecho en un proyecto sin mirar mucho el código y esto también lo he hecho voluntariamente para entender hasta dónde pueden llegar las personas que no conocen desarrollo para llegar a crear una aplicación de este estilo y hay que entender que también son aplicaciones relativamente sencillas, que tienen una base clara, no es un pinta APIs porque hace más cosas de racionamiento interno, llama a varios servicios, varias inteligencias artificiales, etcétera, y por tanto tiene cierta complejidad, pero es una complejidad que un desarrollador básico puede gestionar de forma más o menos sencilla. Lo que hablábamos, un junior, ¿no? Que sea capaz de conectarse a APIs, que sea capaz de descargarse una librería, utilizarla, todo este tipo de cosas que una persona recién graduada o que ha terminado sus estudios o un bootcamp o lo que sea, debería ser capaz de hacer sin mucho problema. Y es verdad que los resultados han sido sorprendentes porque he podido desarrollar la gran mayoría de estas aplicaciones sin necesidad de mirar el código, simplemente pidiéndole, en este caso a Cursor, pero bueno, hay muchas otras opciones, pidiéndole a Cursor que desarrollara ciertas funcionalidades e ir iterando sobre ellas. Cuando hay un error, le especifico el error que se me ha mostrado por consola o le pido que añada más logs para que el log me dé más información, pasárselo y que sea capaz de ir iterando e ir solucionándolo. ¿Qué me he encontrado aquí? Que la mayoría de las cosas básicas, de las funcionalidades básicas que te puedes imaginar, por ejemplo, crearme una API para comunicarse con la herramienta que luego publica en las redes sociales, me las ha hecho automáticamente e incluso ha llegado a conclusiones que no eran tan fáciles de llegar. Por ejemplo, esta API que os menciono tiene un pequeño problema y es que no está muy bien documentada e incluso faltan campos que la API tiene, pero que en la documentación no están. Entonces yo le pasé la documentación, que al final es lo que tengo para trabajar con ello, y me faltaban algunos campos que están en la interfaz, pero que no estaban definidos en la documentación. Pues no te puedo decir muy bien cómo, porque no he llegado a descubrirlo, ha sido capaz de realizar esas peticiones añadiendo estos campos extra que en la descripción de la API no se encontraban. ¿Por qué? Pues pueden ser múltiples razones. Por un lado, casualidad. Por otro lado, que al final entendamos que estos son sistemas estadísticos y que por tanto, por estadística puede ser capaz de predecir lo que un desarrollador habría desarrollado teniendo, pues por ejemplo, un campo title en la UI, pues se corresponderá con un campo title que está en las settings del componente o el bloque de JSON que está enviando al backend. Por lo que sea, el caso es que funcionalidades que no existen en la definición de la API ha sido capaz incluso de deducirlas y de hacer peticiones al servidor y que esto funcione, bueno, o sea, a la aplicación y que esto funcionara. Esto es algo que me sorprendió muchísimo. Y muchos puntos se ve que no termina del todo de conocer las APIs porque tengamos en cuenta que al final lo único que conocen los LLM son el entrenamiento que se le ha dado y ese entrenamiento, por un lado, está cortado en cierta fecha y por otro lado, incluso aunque haya una documentación que sea previa a esa fecha, no tienen por qué haber entrenado al LLM con esa información y no tiene por qué conocerla. Y por tanto,
nos puede fallar en muchos aspectos de este tipo. Es verdad que he conseguido desarrollar la mayoría de las funcionalidades sin tocar una línea de código. También es verdad que ha habido puntos en los que la inteligencia artificial se ha enrocado, no había manera de sacarlo de la situación y entonces he tenido que entrar en el código, entenderlo, revisarlo, corregirlo y seguir adelante. Y esta parte es la que alguien que no conozca desarrollo o lo conozca muy, muy básicamente sería incapaz de hacer. Lo primero, entender el código de otra persona, en este caso de una inteligencia artificial, saber dónde está fallando y poder solucionarlo. Esta parte es la que hoy en día está verde y me cuesta creer que en un futuro cercano todo esto vaya a estar solucionado. Por tanto, mi primer takeaway o mi primera conclusión de esto es que los desarrolladores necesariamente no van a desaparecer a corto plazo. Es verdad que la forma de trabajar se va a transformar y nos vamos a encontrar en situaciones en las que pues, lo que hacía un desarrollador básico no sea necesario. Sospecho que también va a haber una explosión de desarrollos de gente que no tiene conocimientos de programación, que van a sacar productos mínimos viables que les van a funcionar y cuando quieran evolucionar van a necesitar un desarrollador. Por tanto, creo que se van a abrir puertas que hoy en día no somos todavía capaces de predecir, que van a hacer que los desarrolladores todavía sigan siendo necesarios. ¿Que vamos a desarrollar igual que siempre? A día de hoy ya no lo hacemos y en el futuro esto va a cambiar todavía más. Si no has probado un entorno de desarrollo como Cursor o como Windsurf o este tipo de entornos de desarrollo que están muy enfocados en inteligencia artificial, ya no te digo Visual Studio Code con Copilot porque se queda un poco en las puertas de lo que son el resto, pero te animo a que pruebes Cursor o Windsurf, ambos tienen un par de semanas gratuitas si no recuerdo mal, para que veas un poco, empieces a entender por qué hay gente que está tan emocionada o tan envalentonada con lo que pueden hacer las inteligencias artificiales, porque realmente si no lo has probado es difícil entender hasta dónde son capaces de llegar. Por otro lado, en toda esta experiencia me he dado cuenta también de que hay cosas que son imposibles que las llegue a desarrollar. Es decir, hay elementos no imposibles, pero hay que darle tanto contexto que al final necesitas entender cómo funciona por debajo para que la propia inteligencia artificial te lo desarrolle. Y por tanto, esto es algo que la mayoría de las personas de la calle no pueden hacer. No pueden hacer porque no son capaces de entender cómo funciona una librería por debajo, cómo esto interactúa con el resto de tu código, cómo puedes enlazarlo, los parámetros que tiene, para qué sirven, cómo configurarlos, todo este tipo de cosas, no las van a saber hacer y por tanto ahí necesitas un desarrollador. Te pongo un ejemplo. Quería también, pues como estoy gestionando parte de la edición de esos vídeos cortos en mi aplicación, quería añadir una inteligencia artificial que, que se puede utilizar a través de una librería que es open source y que permite mejorar el audio. Por si lo conoces, estilo lo que hace Adobe Podcast, que te mejora los niveles de audio, te quita el ruido, te quita el eco, te transforma la voz para que parezca como una voz de estudio, incluso aunque el micrófono no sea muy bueno. Esto lo estoy haciendo con algunas herramientas externas y quería que se produjera automáticamente en el proceso de generación de esos shorts previo a la subida que te comento a la plataforma esta de publicación de vídeos. Y esto estuve fácilmente hora y media, 2 horas intentándolo y no fui capaz de hacerlo. No fui capaz de hacerlo porque la inteligencia artificial trataba de generar el código no compilaba, daba un error, le pasaba el error, no sabía cómo solucionar ese error, probaba otras cosas, empieza a probar un montón de cosas, algunas ya que empiezan a no tener sentido y todo esto al final lo que hace es que no consiga llegar a la solución correcta. Es verdad que si yo me sentara, me leyera la librería, viera cómo se integra, le diera más información, le dijera exactamente cómo quiero que lo haga y qué pasos tiene que dar, seguramente lo conseguiría. Pero nuevamente estos conocimientos no los va a tener alguien que no sepa sobre desarrollo de software. ¿Qué otras cosas me he encontrado? Que según empieza a crecer el código, la propia inteligencia artificial empieza a fallar, empieza a desarrollar, no diríamos mal, pero es decir, el código funciona, pero no hace un código que haría un desarrollador de forma natural. Te pongo un ejemplo.
quería reutilizar un prompt que utilizo para cuando le paso la transcripción del vídeo me genere una descripción que luego se va a publicar en las redes sociales, que al final es un resumen de lo que cuento en el vídeo. Quería reutilizar ese prompt para, por ejemplo, que yo le pase un pequeño texto y a partir de ahí sea capaz de generar una descripción en texto completa para las redes sociales. Es decir, es el mismo prompt utilizado en dos sitios distintos. Se lo comenté explícitamente que íbamos a utilizar el mismo prompt y lo íbamos a utilizar en los dos sitios el mismo, y lo que hizo, en vez de reutilizarlo, extraer las variables que necesitara o el texto que necesitara a otro punto y reutilizarlo, lo que hizo fue copiarlo dos veces. Esto obviamente no es manejable y no es deseable en un desarrollo habitual y por tanto a mí personalmente no me valía. Seguramente si llega alguien que no tenga conocimientos de desarrollo, habría mantenido así el código, esto seguiría creciendo como una bola de nieve y cuando llegue el momento de tener que tocarlo, no va a ser posible, incluso un desarrollador se las verá y se las deseará para poder refactorizar todo aquello y que siga funcionando. ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente? Pues que al final todos estos sistemas tienen una ventana de contexto que intentan rellenar con la información que creen que es más relevante para solucionar el problema. Pero esta ventana de contexto no es infinita. Por tanto, cuando el código crece, no pueden ver todo el código a la vez y razonar sobre ello. Y por tanto, aquí empiezan los problemas. Es verdad que existen inteligencias artificiales que tienen mayores ventanas de contexto, como Gemini, por ejemplo, pero el problema es que no funcionan tan bien integradas en estos entornos de desarrollo porque al final requieren de instrucciones concretas, del paso a paso, y esto hay LLMs concretos que funcionan muy bien, que son Cloud Sonnet 3.5 y GPT-4o, y en las demás las cosas no funcionan tan bien. Muchas veces no modifican correctamente el código o te devuelven la información en texto en vez de aplicarlo al código directamente, y todo esto complica mucho el trabajar con ellas. ¿Llegaremos a un punto en que las ventanas de contexto sean tan grandes que puedan conocer todo nuestro código? Puede ser, pero todavía no estamos ahí y además esto tampoco garantiza que la solución vaya a ser la deseada, porque al final mucho contexto también implica que no necesariamente vaya a utilizar todo ese contexto, probablemente cogerá las partes más relevantes, las otras las deseche y por tanto tener a nivel global toda la información del proyecto es difícil. ¿Se puede solventar? Sí, se puede solventar. Una cosa de la que me he dado cuenta es que lo que hacen normalmente estos sistemas, a no ser que se lo digas explícitamente, es crear todo el código en un único archivo. Es decir, van añadiendo la información en el archivo poco a poco y esto hace que al final el contexto principal con el que trabajar sea el archivo completo. ¿Cómo se puede mejorar esto? Si partimos nuestro código en partes claras, bien definidas, bien estructuradas, con buenos nombres, lo que pasa es que al final le podemos pasar un contexto que sea relevante porque le dé la información necesaria, pero que sea mucha menos cantidad de código. Si yo tengo una función que sea llamar al backend y estoy usando esa función, cuando el LLM necesite saber cómo funciona eso por dentro, puede hacer búsquedas, especialmente estos IDEs que están basados en inteligencia artificial, pueden hacer búsquedas y conocer cuáles son las partes relevantes. Entonces se puede ir al fichero en el que tiene la información de cómo se conecta y solo tiene que leer esa parte porque solo es la parte que va a necesitar en ese momento. Si nuestro código no está bien estructurado, pues nos pasa como cuando estamos trabajando como seres humanos. No sabemos dónde están las cosas, no sabemos cómo ir al punto que necesitamos, cómo entenderlo, cómo reutilizarlo y todo esto nos complica el trabajo. A una inteligencia artificial le pasa exactamente lo mismo, pero nuevamente, para eso necesita un programador que le diga o que entienda a alto nivel cómo funciona una arquitectura de software y que le pueda guiar y permitirle estructurar la información y el código de la forma más adecuada posible. Lo que sí que está claro es que esto abre unas puertas increíbles, porque en mi caso, por ejemplo, que no tengo conocimientos muy profundos de desarrollo web, he podido desarrollar una aplicación web, he podido pedirle luego que me la estructure como yo quiero, que me lo divida en ficheros. Esto lo hace todo automáticamente, que si lo tuviera que hacer yo manualmente me llevaría mucho más trabajo y me permite también razonar mucho mejor sobre mi código.
y una aplicación que a mí personalmente me podría haber llevado meses aprender todo lo que necesito para hacerla, en unas pocas horas la tenía funcionando. Por tanto, es verdad que se abren posibilidades muy grandes que nos van a permitir crear ideas sin necesidad de tener todos esos conocimientos tan profundamente asentados, pero volvemos a lo mismo. Las bases del desarrollo de software te van a hacer falta porque si no, ese proyecto no va a ser mantenible a largo plazo, no va a poder crecer correctamente y no vas a poder solucionar los problemas cuando surjan, porque van a surgir, los LLMs no van a saber solucionarlos y vas a tener que entrar en las entrañas a solucionarlos y a encontrar respuesta a esas preguntas que el LLM no consigue. Y esto nos lleva a otra parte, que es algo que comentaba justo hace poco y que ayer, estoy grabando este vídeo justo el día que sale, y el día anterior se ha empezado a viralizar mucho por redes porque Yergely Orosz, que es una persona bastante influyente en el mundo tecnológico, que sigue muy de cerca cómo las empresas evolucionan, cómo el desarrollo de software va evolucionando también a lo largo del tiempo, comentaba algo muy interesante y que es algo que no hará ni una semana o un poco más de una semana que comentaba yo también en otra publicación, que es que hay una diferencia bastante abismal en función de la tecnología que elijamos para desarrollar en cuanto a la capacidad que tienen los LLMs para generar ese código. Y por tanto, esa experiencia que te estoy contando que he tenido yo en desarrollo web, no la podría tener en desarrollo Android, por poner un ejemplo, ni mucho menos en desarrollo iOS. No le puedes pedir que desarrolle una aplicación desde cero, y aunque sean las mismas características que has sido capaz de desarrollar para la aplicación web, que le pidas esas mismas características, pero desde el principio le pidas una aplicación nativa en Android, no vas a conseguir desarrollar ni una ínfima parte de lo que se ha conseguido. ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo. Los LLMs necesitan una base de entrenamiento y esa base de entrenamiento depende de la cantidad de datos que se le den. Y obviamente hay mucha más cantidad de datos en desarrollo web que la que podemos tener de desarrollo móvil. Hay muchos más repositorios, mucho más código abierto y por tanto se pueden entrenar mejor y dar mejores resultados en estas tecnologías. Y esto lo que está haciendo y que sacaba a la luz esta persona basada en otro artículo que leyó, es que lo que va a pasar con esto de que los LLM sean mejores en unas tecnologías que en otras, es que vamos a empezar a encontrarnos que la gente va a tender a utilizar esas tecnologías para desarrollar las aplicaciones, en vez de utilizar las tecnologías que en general provean mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas sin conocimientos desarrollando software, que luego ese software seguramente tendrán que continuar y tendrán que desarrollar el personal cualificado, pero ya vamos a estar en un punto donde esa tecnología se ha introducido ahí. Justo lo mencionaba yo el otro día también, que Bolt.new anunciaba ahora que podía desarrollar aplicaciones nativas y no solo aplicaciones web, sino aplicaciones también móvil nativas para Android y iOS. ¿Cuál era la media verdad que había aquí? Que utilizan por debajo Expo. Expo es un framework que está montado sobre React Native y que da algunas funcionalidades extra para trabajar con algunas partes nativas de los dispositivos. Pero al final, con lo que estamos trabajando por debajo es React Native, que habría que ver si lo podemos considerar nativo o no. En función de a quién preguntes, te dirá que sí o que no. Para mí la respuesta clara es que no, y la comentaba en ese short que puedes ir a ver también por las redes sociales. ¿Por qué han elegido Expo como la herramienta o el framework de desarrollo de aplicaciones móviles en vez de que directamente escriba código nativo en Android o código nativo en iOS? Porque se ha visto que los LLMs son mucho más eficientes desarrollando en ciertos tipos de sistemas multiplataforma. Véase React Native y Flutter. Principalmente son los entornos en los que mejor desarrollan sin necesidad de darles mucha más información y por tanto se pueden desarrollar, especialmente en React Native, aplicaciones prácticamente enteras sin que haya mucha interacción humana. Y como lo que proponen herramientas como Bolt.new o Lovable.dev, este tipo de aplicaciones, es que tú puedas desarrollar la aplicación simplemente con un prompt, incluso a través de prompts ir modificando las funcionalidades sin tener que llegar a tocar el código, React Native funciona mucho mejor en estas situaciones que si lo haces con Android. ¿Qué es lo que puede hacer esto? Que una tecnología que estaba en recesión y por un buen motivo, que era React Native,
empieza a coger fuerza simplemente porque los LLM son capaces de desarrollar mejor código en estas tecnologías. Esto que obviamente es una buena noticia a corto plazo, sobre todo para personas no técnicas, porque van a poder desarrollar MVPs muy rápidos, lanzarlos al mercado y ver cómo funcionan. A largo plazo se puede volver un problema y se puede volver contra la propia aplicación si no hacen nada para remediarlo y si al final se basan en soluciones multiplataforma que además se ha demostrado en el pasado que en ciertas situaciones pueden tener graves problemas de rendimiento. ¿Esto quiere decir que a mí me parezca mal que se use esta tecnología para MVPs? Por supuesto que no. Al final, lo importante es entrar al mercado rápido, entrar al mercado barato, validar tu idea y más adelante poder encontrar soluciones que se adapten mejor a las necesidades del producto. Pero lo que sí que me da miedo es que vuelva el auge de ciertas tecnologías que ha habido empresas y empresas importantes que han echado atrás precisamente porque daban problemas de rendimiento. Yo mismo las he vivido en mi carrera profesional y no se las desearía a nadie, así que me preocupa en ese aspecto que se tomen decisiones técnicas basadas en la capacidad de los LLMs de desarrollar ese código. Pero esto va a pasar, es algo inevitable, e igual que ya tenemos a Bol.new dando esta capacidad de desarrollar las aplicaciones usando Expo, si no lo han hecho, el resto se subirán al carro rápido con esta u otras tecnologías similares, que te puedo asegurar que en ningún caso van a ser nativas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos como desarrolladores nativos? Que por el momento somos menos irreemplazables que la gran mayoría de otros desarrolladores que podemos encontrar ahí. El desarrollo web está completamente superado por los LLMs. Volvemos a hablar de lo mismo, de cosas básicas, de soluciones que luego un desarrollador tenga que entender el código, tenga que adaptarlas y obviamente no coger todo lo que escupe directamente la inteligencia artificial. Sin embargo, en desarrollo Android, yo cuanto más lo pruebo, más me doy cuenta de que sí, para lo básico, algunas cosas muy simples, puede llegar a ahorrarnos trabajo, pero que siempre tenemos que hacer el barrido posterior para quitar lo que no tiene sentido, para añadir cosas que se han actualizado y que no funcionan y, por supuesto, para cualquier tema que sea un poco más complejo, en ningún caso lo puede solucionar la inteligencia artificial. Por tanto, mi sensación a día de hoy, y quiero que me cuentes la tuya en los comentarios, es que los desarrolladores nativos, tanto de Android como iOS, vamos a ser más resilientes a esto de las inteligencias artificiales, que es posible que poco a poco esas inteligencias artificiales vayan siendo mejores en estas tecnologías, pero que en cualquier caso están a años luz de lo que, por ejemplo, son capaces de hacer con tecnologías web. Por tanto, cuando todos estos prototipos que van a hacer esas personas que no conocen sobre desarrollo tengan que llevarse a un siguiente nivel, se vea que esas tecnologías se quedan cortas y que lo importante es el desarrollo nativo, ahí estaremos nosotros para seguir desarrollando esas aplicaciones y para darles verdadero valor al usuario final, que al final es lo que todos queremos. Para finalizar, recordarte eso siempre, que la forma en la que vamos a ser más resilientes al paso del tiempo y al paso de las inteligencias artificiales es conocer esas bases del desarrollo de software, del diseño de software, de cómo el producto va más allá de simplemente las líneas de código que escribimos, y que todo esto es lo que trabajamos a fondo en Architect Coders. Así que si te interesa, te vuelvo a recordar que en el primer comentario en la descripción tienes esa pequeña masterclass donde te cuento un poco de qué va todo y también puedes reservar una sesión conmigo para charlar sobre tu situación actual y ver si encaja para ti. Muchas gracias y espero tus ideas en los comentarios. Un abrazo.